madrugada del domingo 7 de diciembre. Colonia Sixto Osuna, Sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. La versión oficial fue breve. Un domicilio atacado a disparos, luego incendiado, y en el interior, una pareja sin vida. Los primeros reportes fijaron el hecho alrededor de las 2 de la mañana, sobre la calle Manuel Arroyo. Eso fue todo lo que se dijo, sin contexto, sin explicación, sin dimensión real. Un hecho más, archivado como rutina. Pero esa versión no alcanza para explicar lo que realmente ocurrió. Sinaloa Leaks es un proyecto independiente de periodismo e investigación, dirigido por el licenciado Noé Ramírez. Aquí no se repiten boletines oficiales, se documentan hechos, se cruzan fuentes ciudadanas y se dicen las cosas como son, aunque incomoden. Porque mientras el reporte hablaba de un solo momento, los vecinos vivieron otra cosa. Ellos dicen que los disparos no pararon, que comenzaron de madrugada y se prolongaron hasta cerca de las 7 de la mañana. Horas completas de detonaciones, disparos constantes, armas de alto calibre sonando una y otra vez. El pánico se extendió por toda la zona. Familias enteras resguardadas dentro de sus casas, sin salir, sin asomarse, esperando que terminara. Un ataque de más de 3 horas, y aún así, tratado como si nada. Después de eso, el silencio. La información no creció, no escaló, no apareció en titulares. Se manejó como un hecho más, como uno de tantos. Pero un ataque prolongado por horas contra un solo domicilio no es un evento común. Y aún así, así fue presentado. Ese ataque ocurrió en una zona donde la violencia lleva tiempo acumulándose. Villa Unión, El Rosario, toda la franja del sur. Una región marcada por abusos constantes y por una estructura que ya no solo es local. Ahí es donde empiezan a aparecer nombres y líneas de mando que no salen en los comunicados. Vicente y Daniela vivían en la colonia Sixto Osuna, una zona agrícola, de trabajo duro, de campo. Su sustento venía de ahí. Vicente se dedicaba a contratar jornaleros, juntaba cuadrillas y las llevaba a los campos donde los productores necesitaban gente. Sembrar, cosechar, trabajar la tierra. Nada más. Pero en esa región, el trabajo también empezó a tener cuota. Productores, jornaleros, intermediarios. Todos comenzaron a sufrir cobros. Cuotas para poder trabajar. Una línea de extorsión que ya estaba bien marcada y que, según fuentes locales, se endureció todavía más cuando empezaron a llegar refuerzos desde Jalisco. Refuerzos enviados por Juan Carlos Valencia, identificado como el 03, hijastro de Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho. La lectura en la zona es clara. El 3 envía gente, y esa gente se acopla a las órdenes del casco y del gabito. La práctica es la misma que ya se ha visto en otros estados. Cobro sistemático, incrementos constantes, y la orden de exprimir al que produce hasta donde aguante. La cuota dejó de ser algo esporádico y se volvió regla. Cada vez más constante, cada vez más alta. El hartazgo comenzó a crecer.
Vicente aguantó durante un tiempo, pagó, como muchos otros, hasta que se cansó. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Entonces, tomó una decisión. Empezó a equiparse como pudo. Resguardó armas, municiones. No para atacar, sino para defender a su familia. Y cuando se negó a seguir pagando las nuevas exigencias, sabía perfectamente lo que eso significaba. Esa madrugada, llegaron por él. El intento fue directo. Buscaron sacarlo de su casa. Pero Vicente se defendió. Y lo que siguió fue un enfrentamiento prolongado. Horas. Al menos 3 horas de intercambio. La vivienda quedó con más de 100 impactos en la fachada y los muros. Una casa convertida en blanco. Al no poder entrar, al no poder someterlo, tomaron otra decisión. Le rociaron gasolina a la fachada y a la puerta principal. Incendiaron la casa, con Vicente y Daniel adentro. Y antes de irse, todavía tuvieron tiempo de quemar el camión donde Vicente transportaba a los jornaleros. Así, sin prisa, porque sabían que nadie iba a llegar a detenerlos. Desde el inicio del ataque, los vecinos llamaron a las autoridades. Llamaron, pidieron ayuda, pero las patrullas no llegaron. Ni una sola, ni en 3 horas. Ni cuando los disparos ya se escuchaban a kilómetros. Fueron los propios vecinos y trabajadores del campo quienes evitaron que el fuego se propagara a las demás casas. Los atacantes habían rociado gasolina en la fachada y en la puerta. Y aquí aparece otra línea que, según fuentes anónimas ligadas al conflicto, explica por qué nadie llegó. Porque presuntamente, el mismo almirante de la Marina que controla esa zona habría sido quien detuvo la intervención de marinos y militares para que no enfrentaran a la gente del Beni 17. Las fuentes señalan de forma directa a José Francisco Estrada Osuna, almirante de la Marina, a quien vinculan, de manera presunta, como colaborador activo de la facción de los Chapitos, con línea directa con René 00. Según estos testimonios, él sería quien facilita movimientos, operaciones y protección para que el grupo opere sin interferencia del gobierno, como habría ocurrido en este mismo caso. En esa región opera una estructura bien conocida, encabezada por el Casco, por el Gavito y por el Beni 17, con presencia en Villa Unión, El Roble, Siqueiros, El Recodo y El Bajío. Durante años han mantenido control territorial, económico y social, mediante despojo, robo de ganado, cobro de piso, personas no localizadas y uso de policías como brazo operativo. Y hoy, según testimonios locales, esa estructura ya no solo responde a mandos de Sinaloa, también recibe línea y refuerzos del mismo 03, que envía gente desde Jalisco. Entre los operadores señalados aparece Enrique López, conocido como Kikín, presunto jefe de plaza en Villa Unión, operador directo del Beni, vinculado con despojos de tierras, robo de ganado y amenazas. Su hermano también participa en estos abusos, y junto a ellos, alias La Bala, otro operador cercano, señalado por extorsiones y amenazas a comerciantes. Para que esta estructura funcione, hay un engrane más. Juan Guillermo Rodríguez López, subinspector de la Policía Municipal, señalado por participar en levantones, entregar personas y fabricar delitos. Y Emiliano Chávez Ortega, policía segundo, señalado como enlace directo, participación en privaciones de la libertad e intimidación de denunciantes. A ellos no solo se les acusa de dejar hacer, sino de participar de forma activa, avisar ubicaciones, montar operativos simulados, usar patrullas como cobertura. Por eso, cuando ocurre algo grande,
La patrulla no aparece, o llega tarde, o protege de facto. En la región el mensaje ya es claro. La gente no los soporta. Nadie los quiere cerca, pero el miedo pesa más. Por eso la mayoría no denuncia de forma abierta. Señalan en voz baja, por mensajes, con cautela, porque allá hablar todavía cuesta caro.